Abra su Biblia ahí en San Mateo 24. Versículo 3. Después de esta lectura hacemos una oración, hermano. Amén. Dice así: en el nombre de Jesucristo, póngase sobre sus pies, hermano. Vamos en reverencia a la palabra del Señor. Mateo 24, 3, el puro verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Padre celestial, te doy gracias, mi Dios. Sí, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor. Te pido, Padre, una vez más, Señor, que tenga, Señor, misericordia de nosotros, Padre. Sí, Señor, que ponga, Señor, de tu palabra, Señor, en mi boca, Padre, y que seas tú, Señor, el que hable, Señor, este día, Señor. Que tu palabra, Señor, redarguya en cada uno de nosotros, Padre celestial, y que podamos entender, Señor, y que podamos, Señor, llevarnos, Señor, esta palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor, y que sea de bendición, Padre, y que nos redarguya, Padre celestial, en cada momento. Te lo pido, Señor, en tu precioso nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que todos recordamos esta porción de Mateo 24, ¿verdad? Porque es precisamente cuando habla de las señales del fin. Pero no vamos a ir prácticamente por ahí, por las señales del fin. Yo creo que hace algunos días se nos ha estado hablando de eso, ¿verdad? De hecho, nuestro hermano, esto me vino, hermano, a la memoria, al corazón, porque nuestro hermano Víctor hace 2 predicaciones atrás, él nos hablaba precisamente del fin, ¿verdad? Que cuando llegue el fin, en el fin de los tiempos, pues vamos a ser atribulados, ¿verdad? Dice así, dice la Escritura. Y me gustaría, hermano, irnos ahí al verso 9, 24, 9. O si quiere le seguimos leyendo del verso 4 hasta el verso 9, voy a hacer énfasis en el verso 9. Dice: y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad pues que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y luego dice el verso 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué, hermano? Por causa de mi nombre. El título de esta prédica le titulé Últimos Tiempos, y luego como pregunta: ¿estamos preparados? Porque se nos hablaba, ¿verdad?, precisamente del sufrimiento en el fin, el sufrimiento del cristiano. Pero me llamaba mucho la atención aquí en el verso 9, cuando dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y veía yo la definición, hermano, de la palabra cuando dice por causa de mi nombre. Y el derivado, hermano, de ese de nombre, en griego es onoma. Viene siendo nombre literalmente, ¿verdad? Pero también es autoridad, también es carácter,
es carácter, ¿verdad? O sea, no nada más es, tal vez, hermano, lo hemos tomado de una forma muy literal y podemos decir, bueno, pues porque somos del nombre de Jesucristo, nos van a atribular, ¿verdad? Nos van a matar y nos van a aborrecer, pero dice, hermano, que va a ser a causa de su nombre. Entonces, no sería nada más literalmente por ser del nombre de Jesucristo, sino porque nosotros, hermanos, tenemos que tener el carácter de Dios, esa autoridad de Dios. Por eso lo van a perseguir, no porque usted diga, no, pues yo soy del nombre de Jesucristo, no, sino porque en usted, hermano, van a ver el carácter de Dios, van a ver el nombre de Dios, Dios mismo en usted. Entonces, la definición en el diccionario de carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Es por eso, hermano, que seríamos nosotros diferentes, y por causa de ese carácter de nosotros ser diferente, es por eso, hermano, que vamos a pasar por esas calamidades, vamos a decirlo así. Pero no se asuste, hermano, no se ponga triste, porque tal vez vamos a pasar esas cosas, hermano, pero tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es estar un día delante de la presencia del Señor. Acuérdese que hay hasta un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni nadie que los aguante. Tal vez, hermano, nos van a atribular por tener el carácter de Dios, por ser diferentes a los demás. Pero tenemos una esperanza. La gente, hermano, hay gente, ¿verdad?, que pues es tremenda, y por su forma de ser y aguanta todo, hermano. Pues imagínense, ellos no tienen esperanza. Nosotros, hermano, tenemos una esperanza de un día estar con el Señor. Ver la palabra carácter de una perspectiva cristiana o bíblica, y encontraba una definición, dice, es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo conforme a la palabra de Dios. Ese es el carácter de Dios. El carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Y luego está bien recordar que el carácter se mide por la actitud general, no por algunas acciones concretas. No, es que yo hice, no, es por general, todo lo que hacemos, eso es lo que nos define a nosotros como cristianos. Define ese carácter por el que tal vez va a ser atribulado. Siempre hay que mirar la vida así en su conjunto, no nada más una cosa, es que a mí me gusta hacer esto, pero no hago lo otro. No, debe de ser en un general, en nuestra vida como cristianos. Y podemos ver, hermano, porque podemos ver en algunos ejemplos el carácter de Dios, ¿verdad? En varios personajes de la Biblia podemos ver el carácter, cómo se reflejaba el carácter. Y vamos ahí, hermano, a Hechos 13. Si voy muy rápido me regaña, hermano. Hechos 13. Hechos 13. Amén. 21. ¿Lo tienen? Luego pidieron rey. Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Que pidieron en sí. Yo creo que todos recordamos cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, quería ser igual que todas las naciones, querían tener también un rey, ¿verdad?, menospreciando al Señor. Y luego dice ahí, ¿verdad? Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y luego dice el 22, quitado les levantó por rey, ¿a quién, hermano? A David, de quien dio también testimonio diciendo,
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tenía el carácter de Dios, tenía un corazón sincero, ¿verdad? Él tenía una dependencia, ¿verdad?, al Señor, dependía de Dios, obedecía, adoraba al Señor. Esas eran las cualidades, esas eran las características de David. Ese era el carácter que tenía, un corazón conforme al Señor. Él tuvo hasta arrepentimiento. ¿Cuántos conocemos, ¿verdad?, cuando dice que él se arrepintió por lo que había hecho y fue y le pidió perdón al Señor? Así de nosotros, hermano, tenemos que tener ese carácter, y por ese carácter, hermano, pues va a pasar dificultades. Porque cuántas veces, hermano, no nos ha pasado hasta en el trabajo, en donde andamos, que por ser diferentes lo menosprecian. ¿O nunca le ha pasado eso como cristiano? ¿Nunca lo han menospreciado? ¿Por qué? Porque usted refleja el amor de Dios, usted tiene que reflejar ese carácter. Por eso, hermano, pues había un testimonio, alguien que decía, pues yo no sé por qué ustedes hermanos, dicen que sufren tanto. Dice, si a mí nadie me molesta. ¿Cómo que nadie lo molesta? Sí, pues ¿cómo que nadie lo molesta? Y bueno, si usted les testifica, no, es que nadie sabe que soy cristiano. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener ese carácter. Por eso vamos a ser atribulados. Ahora, ¿estamos teniendo el carácter del Señor? Eso es lo que tenemos nosotros que analizarnos siempre a nosotros mismos. Por eso la palabra, venía yo platicando con nuestro hermano, con nuestro pastor, ahorita que veníamos de la reunión, y hablábamos precisamente de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no es de interpretación propia. El mismo Espíritu de Dios le enseña, ¿verdad?, a usted, me enseña a mí. No es algo propio, no es que, yo pienso que, no es lo que yo piense, sino que lo que el Señor directamente Él tiene para nosotros. Vamos a ver otro ejemplo, y en Ruth 3. Verso 11. Cuando lo tenga, dice amén. Recordamos también, ¿verdad?, cuando esta parte, ¿verdad?, cuando Ruth, ¿verdad?, dice que antes, al principio, leyendo en el libro de Ruth, cuando ya ve que ella perdió su esposo y se fue con su suegra y dijo, a donde tú vayas yo iré, y entonces pasa algunas cosas ahí, y luego ella se va a la era de Boz, y ahí pasa algunas cosas. Y el verso 11, vamos a leer desde el verso 9. Entonces, él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y luego dice el 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y lo que dice, hermano, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Tenía el carácter de Dios. Era una mujer que podemos entender como virtuosa. Virtuosa, alguien que tiene cualidades diferentes, vamos a decirles, o más
que pues es que lo que es virtuoso abarca muchas cosas. Yo creo que todos alcanzamos a entender lo que es la palabra virtuoso. Alguien que conoce, alguien que es especialista, es como cuando un músico que dice, es un virtuoso de la guitarra, es un virtuoso de la construcción, alguien que tiene esa dedicación, por decirlo así. Y ese era el carácter que tenía aquella mujer. Lo vemos desde un principio cuando muere, ¿verdad? Se muere su marido y ya no abandonó a su suegra. Se fue con ella y le dijo, a donde vayas yo voy contigo. Y eran de diferente tierra, ni siquiera ella era judía, ¿verdad? Podemos entender. Entonces, imagínense, hermano, por eso la gente la conocía. ¿Y qué dice? Dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. No era alguien que se escondía, ¿verdad? Y por ahí no, tenía algo, no sé, yo no alcanzo a entender a lo mejor en qué tantas cosas era virtuosa ella. A lo mejor veían que cuidaba a su suegra, a lo mejor en lo que hacía en su trabajo, que protegía a la demás gente, no sé, pero ella era una mujer virtuosa. Ese, hermano, es lo que nosotros, por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros, hermano, tengamos ese carácter, porque de qué sirve, ahorita vamos a leer más adelante, de qué sirve, hermano, que uno muera si no tiene uno el carácter de Dios. ¿De qué sirve? Sí, va a pasar la tribulación, va a ser atribulado, pero ¿por qué va a ser atribulado? ¿Cuánta gente no es maltratada porque es mala? Porque es lo que se merece, tal vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anda haciendo lo que no debe de ser. Pero en este caso a nosotros dice que vamos a ser atribulados y nos van a odiar y nos van a matar. ¿Por causa de qué, hermano? De su nombre. Por causa de ese carácter, porque nosotros somos diferentes. Ahí en Nehemías, número 7. Estos ejemplos, hermanos, son para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cómo nosotros tenemos que tener el carácter de Dios. Que si sufrimos, que sea por estas cualidades, que sea por esto, no por andar como de metichón, andar viendo lo que no debemos de ver, metiéndonos donde no debemos de meternos, sino que sea, hermano, por el nombre de Dios, por el carácter de Dios. Nehemías 7, verso 1 y verso 2. Amén. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, dice, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué mandó a Ananías? Porque este era, ¿qué, hermano? Varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esa es la cualidad que tenía. Cada vez se nos va poniendo la varita un poquito más alta, ¿verdad?, más complicada. Ese es el carácter de Dios. Así nosotros debemos ser. Mandaron a Ananías porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. No era cualquiera. Entonces, esto, ahora vámonos analizando nosotros mismos, ¿cómo andamos por ahí? ¿Es personalmente? No estoy diciendo que somos malos, no, simplemente que nosotros hagamos conciencia de a qué nivel estamos, dónde estamos,
En realidad, si pasamos alguna dificultad, ¿es porque es el carácter de Dios o es por otra cosa? Ahí está otro ejemplo, adelantito en Job. Esta, yo creo, la vara más alta, ¿no?, de medida que se nos puede poner. Verso 1, vamos a leer desde el verso 1, Job 2, 1. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y luego dice el 3: y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y lo dice: y que todavía retiene su integridad aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Imagínese, hermano, dice que era las cualidades que que Job tenía: era varón perfecto, y luego era recto, y luego era temeroso de Dios, era apartado del mal, y luego todavía, ¿qué dice? La otra cualidad, era íntegro. Era íntegro. Imagínese, hermano, que el Señor, póngase, vamos a irnos y pensarlo en la situación de Job. Si fuéramos nosotros y nos llega a pasar algo semejante a lo que le pasó a Job, ¿qué pensaríamos? ¿En realidad seríamos íntegros? ¿O actuaríamos igual que su esposa? Me voy a morir, mire cómo estoy, ya voy a maldecir a Dios y porque humanamente tal vez, hermano, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, pues a lo mejor humanamente es muy difícil. Imagínense, hermano, hemos leído todo lo que le pasó a Job. ¿Sí recuerda todo lo que le pasó a Job? Era rico y le robaron todo. Se le cayó la casa, se le murieron sus hijos, y luego todavía ahora sí, como dicen, la cerecita del pastel, le dio sarna. ¿Cuándo usted ha visto a alguien con sarna? ¿A qué hemos visto con sarna? Nomás a los perritos, ¿verdad? Ahora imagínese, hermano, una persona con sarna. Y dice que él, a pesar de eso, hermano, él fue íntegro al Señor. ¿Qué dijo él? ¿A poco nada más voy a recibir cosas buenas del Señor? No, ¿verdad? Dijo: el Señor dio y él quitó. Y lo que dijo, hermano: sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Bendecimos el nombre del Señor. Fíjese, hermano, es increíble, ¿verdad?, ver cuando el Espíritu de Dios o el carácter de Dios está en nosotros. Porque si no hubiera estado el Espíritu de Dios o ese carácter de Dios en él, ¿usted cree que hubiera aguantado eso? A lo mejor nosotros hemos renegado por menos, se nos pierden 100 pesos y andamos renegando y maldiciendo, no sé, ¿verdad? Imagínense, hermano. Hechos 6. Hechos 6. Yo creo que todos recordamos esa parte.
desde el verso 3. Amén. Dice también, yo creo, recordamos esta porción, ¿verdad? De lo que estaban los discípulos, y en cierta forma no se quejaban, pero decían que dejaban de hacer cosas por hacer otras cosas más importantes o menos importantes. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿cómo, hermano? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo dice el 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y luego, ¿qué dice, hermano? ¿Y eligieron a quién? A Esteban. ¿Cómo era Esteban, hermano? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Tenían que tener un carácter. Ellos, dice que Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero vamos a leer el 8, porque ese era, hermano, aquí es donde vemos el ejemplo, precisamente, hermano, de cómo por el nombre de Dios, y en ese entonces no, a lo mejor él no decía, yo soy del nombre de Jesucristo, no, era el carácter que él tenía. Y dice, hermano, que dice, vamos a leer ahí en el verso 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeren que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué pasó, hermano? Vieron su rostro como el rostro de un ángel, porque tenía el carácter de Dios. Él, hermano, dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y al tener él estar lleno de gracia y de poder, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y podemos seguir leyendo todo el versículo, el capítulo 7. Pero ¿qué le parece, hermano? ¿Qué fue lo que le pasó a Esteban? ¿Qué le pasó a Esteban? Vamos a ver desde el verso 51. Capítulo 7, verso 51. Vamos a ver qué les decía, ¿verdad? De las cosas que le decía Esteban. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué pasaba, hermano? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice el 55, pero Esteban, ¿qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué, hermano? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ¿qué, hermano? ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y también conocemos la historia de ese joven. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Qué decía, hermano? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, y eso, hermano, eso es lo que tal vez nos espera a nosotros. Ahora, ¿estamos, hermano, como llenos del Espíritu? ¿Estamos como leíamos ahí en el verso... verso 8, cuando arrestaron a Esteban, que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo? Nosotros tenemos que, ¿verdad?, entender eso. Nosotros tenemos que vivir, ¿verdad?, una vida que agrade a Dios. Todos estos personajes, hermano, se distinguieron por esa conducta moral, ¿verdad? No era nada, ellos era una conducta, no era nomás, no era una palabrería, decir yo soy esto, yo hago esto, no, era una conducta. Y eran reconocidos por ese carácter que tenían. Vamos a 1 Corintios 13. Pensé que me iba a sobrar mucho tiempo y ya estoy viendo que se me hace que me va a faltar tiempo, no se crea. Por eso, hermano, es importante que no nada más es el decir o en una sola cosa. Ahorita veíamos en la definición que es algo general. Tenemos que ser en algo general, no nada más en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no, en general, como cristianos, como hombres de Dios. 1 Corintios 13, 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice, hermano? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego el número 3, por eso quiero hacer énfasis, porque nosotros podemos pensar que porque lo mataron, porque en la tribulación lo atribularon, pero tiene que ser por el carácter de Dios, porque usted es diferente, porque dice el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Se fija que por qué cuando habla ahí en Mateo 24 que dice por causa de mi nombre? Tiene que ser por causa del nombre de Dios, así como le pasó a Esteban, fue por causa del carácter de Dios. Porque dice que cuando Esteban les hablaba, leíamos ahorita, ¿qué era lo que hacían? Dice que se tapaban los oídos, porque les calaba lo que les estaba diciendo.
No era porque, yo sigo a Jesús como tal, no. Sí, claro que es parte de él, alcanzamos a entender que es parte de. Por eso tenemos nuestra convicción en nuestra creencia, que creemos nosotros en el nombre del Señor Jesús, hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero tenemos que tener el carácter de Dios, no nada más una cosa, sino todo completo. Así como Esteban tenía el carácter de Dios. Job tenía el carácter de Dios. Y a pesar de eso él sufrió. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos preparados? Que decía, aumentanos la fe, ¿verdad? Decían así, que el Señor nos aumente la fe. Porque pues está difícil, ¿verdad? Es difícil. Les decía ahorita, nos pone la varita un poquito alta, ¿verdad? El llevar la vida, lo que hacía David. Tenía el corazón, era conforme al corazón del Señor, era su vida, él era así. Él se gozaba, él cantaba, le pasaron muchas cosas tal vez, ¿verdad? Pero él siempre, su confianza estaba en el Señor. Él ponía siempre al Señor primero. Él siempre ponía al Señor primero. Sí, le falló. Bueno, ya estamos, sería otro tema como tal, pero el corazón de él era hacia el Señor, era como el corazón, ¿verdad?, del Señor. Job, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y a pesar de eso pasó por una dificultad. Esteban, yo creo que es el ejemplo más aterrador, lo pudiéramos decir como humano, ¿verdad? Un ejemplo el más aterrador. Imagínense, hermano, que vengan ahorita aquí y empiecen y en vez de nosotros hablarle a esas personas que vienen, hablarles del Señor y decirles lo que el Señor tiene para ellos, y salimos corriendo porque a lo mejor no estamos preparados tal vez, ¿verdad?, para eso. Que el Señor nos ayude. Nosotros tenemos que tener, hermano, el corazón del Señor, que esté el nombre del Señor de nosotros, que esté ese carácter de Dios en nosotros. Vamos a Efesios. Cuatro. ¿Cómo podemos, verdad, tener el carácter de Dios? Efesios 4:22. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nombre del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego sigue diciendo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, parece que no, pero ahí hay cositas, mira, hay que trabajar para que comparta al que padece necesidad. Y luego sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes.
No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego dice el 32, antes sed, ¿qué, hermano? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es como debemos de andar. Así es como le agrada a Dios. Es el ejemplo que Dios nos puso. Ese es el carácter de Dios. Dice la Escritura que cuando Él, ¿verdad?, fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿verdad? Él calladito. Y son cosas difíciles tal vez. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y luego 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Luego el 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y esas son las cualidades que nosotros debemos de tener para poder nosotros que vean ese carácter, que vean el nombre de Dios en nosotros, que vean a Dios en nosotros. Y vuelvo a repetir, si lo vemos como humanamente, pues es bien complicado. Pero ya dice la Escritura, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Ya no somos nosotros, ya es Dios el que está en nosotros. Decía uno de mis sobrinos, decía, es que a veces yo estoy como el apóstol, lo que no quiero hacer hago y lo que no. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no debemos de que se vean los frutos, la manifestación de la carne, sino que se vea, hermano, el fruto del Espíritu. Entonces, tal vez por eso, hermano, ¿a cuántos de ustedes les han dicho tontos en el trabajo? Porque hace lo bueno. ¿A cuántos los han maltratado por hacer lo bueno? Si a mí, en lo personal, a mí me han maltratado. Me han dicho cosas, que soy esto, que soy lo otro. Porque tratamos, ¿verdad?, de hacer y que la gente vea que nosotros somos diferentes, que no somos igual que los demás. ¿Qué les hacía Esteban, hermano? ¿Les hacía algún mal como tal? Cuando lo encarcelaron, les hablaba nomás de Dios. Y les decía todos sus errores, lo que no hacían y lo que hacían que no deberían de hacer. Así, hermano, yo creo que a todos nos ha pasado, si le hemos hablado a alguien de Dios, se han tapado los oídos y a lo mejor no se los tapan literalmente, hermano, pero lo ignoran. ¿Qué más se puede demostrar al momento que lo ignoran a uno? ¿Lo están menospreciando usted, hermano? No, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es que también ellos un día disfruten de lo mismo que nosotros esperamos. Sí, ¿a quién nos enferma? Todos nos enfermamos. ¿A quién no le duele la cabeza? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha tenido dificultad de un día para ir a pagar el recibo de la luz? Pero sí se ha dado cuenta, hermano, que dice que la porción dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque hasta en lo más mínimo, hermano, de repente, hemos escuchado, yo creo, esa del juez injusto, ¿verdad? Y yo creo que hemos escuchado, hay una anécdota, no sé si es
es algo, una fábula, me imagino que es una fábula de aquella persona que era una persona que tenía dinero y había una persona muy pobre y siempre estaba orando. Y decía, Señor, mándame, ayúdame, y lo escuchaba y le aventaba dinero y le aventaba comida y se soltaba riendo y se iba. Y él se soltaba riendo porque decía, gracias Dios porque me mandaste que comer. Hasta que un día llega, oye, dice, ¿tú crees que Dios te manda? Yo soy el que te aviento todo, yo te aviento el dinero ahí, yo soy el que te doy, te aviento la comida. Y dice, Señor, gracias, aunque mandes a este diablo a traerme de comer, es el Señor el que le manda, es Dios. Pero tenemos que tener su carácter. A veces por eso nos tratan como tal, porque nos metemos en cosas que no debemos hacer, por eso nos tratan mal, porque andamos haciendo cosas que no. Sufrimos porque no lo merecemos, no por el nombre del Señor. Esa es la diferencia. A veces sufrimos por entrometernos en lo que no. Pero cuando usted tiene el carácter de Dios, cuando es por el nombre de Dios, va a sufrir, hermano, pero por Él. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos un galardón. Tenemos un galardón. Podemos seguir leyendo ahí rápido antes en Lucas 3. No, ahí en Efesios 5, vamos a leer rápido ahí, rapidito, cómo nosotros tenemos que andar como hijos de luz para poder nosotros tener el carácter de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y le dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Fíjese que cosas que a lo mejor, hermano, nosotros no le damos la importancia, pero aquí dice, hermano, para poder nosotros andar como hijos de luz, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué, hermano? Acciones de gracia. A veces, hermano, nosotros, como dice, somos cargados y le andamos poniendo hasta sobrenombres a otros. Y mira, ahí viene el perro, y ahí viene el virulo, y ahí viene esto. Hermano, dice que nosotros no tenemos que usar palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No participes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué, hermanos? Somos luz en el Señor. ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué, hermano? Reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué, hermano? Son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, lo cual sea la voluntad del Señor. Y luego este versículo, hermano, tan importante: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, pero dice, hermanos, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Andamos llenos del Espíritu? Y no confundamos, ¿verdad? Cuando decir lleno del Espíritu,
Simplemente, hermano, al momento de que usted está el Espíritu de Dios en usted, usted es diferente. Hay diferencia. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haces cuando te juntas? Ahí se manifiesta el Espíritu. Nos ponemos a hablar de todo mundo. Nos ponemos a hablar de cosas que no convienen. Cada quien lo tenemos que tomar personalmente. Ahora, entendemos que hay momentos de familia en que va usted a platicar de familia, a lo mejor tiene un problema y usted va a platicar del problema para solucionarlo. Tiene una plática de padre e hijo, de nuera a suegra, de nuera a suegro, de yerno a suegro, no sé, también, pero que nuestra plática siempre trate de ser el Señor en todo tiempo. Porque para esto, hermanos, sí tenemos que, podemos leer en Lucas 3, así voy a rápido, dice así, 3 del 7 al 14, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego que tenían, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también él hacía, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y también vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Todo eso, hermano, es lo que tenemos que hacer para que se vea el carácter de Dios en nosotros. Y hermano, por esas cuestiones nos pueden pasar infinidad de cosas. El tiempo se ha ido, hermano. Nada más quiero leer la cita de Mateo 7, ya para terminar. Mateo 7, 17. Del 16. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, que hermano, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, que nos conozcan por esos frutos, porque tenemos el corazón, el carácter de Dios. No porque andamos, decía uno, tichón, de metichón, ¿verdad? O de andar de esto. El Señor es bueno, hermano. ¿Sí? ¿Sí es bueno, hermano? Todo el tiempo, Él es bueno todo el tiempo. El Señor, aún sin merecer nosotros, hermano, el Señor es bueno, Él es grande.